La conciencia sigue siendo un fenómeno complejo para la mente moderna, tanto desde el enfoque científico como espiritual. ¿Cómo define el budismo la conciencia? Bueno, existen básicamente dos tipos de conciencia: la conciencia sensorial y la conciencia mental. La aparición de la conciencia sensorial, por ejemplo la conciencia visual, depende de determinadas condiciones. Por ejemplo, la condición objetiva o la condición interna, que es la condición que capacita. Partiendo de estas dos conciencias, el órgano sensorial también necesita otro factor. Esto es, el momento que precede a la conciencia misma. Hablemos, por ejemplo, de una flor y de la conciencia visual que ve la flor. La función de la condición objetiva, que es la flor, es que puede producir la conciencia visual que hace a la persona consciente de los diferentes aspectos de la flor. Vaibhasika, una de las escuelas budistas, no acepta la teoría del aspecto. Dice que la conciencia visual tiene un contacto directo con el objeto. Esto es muy difícil de explicar. Dice que las cosas se perciben sin aspecto, mediante el contacto directo. Otras escuelas dicen que las cosas tienen aspectos a través de los cuales la conciencia percibe el objeto. La teoría de los científicos modernos, que acepta el aspecto del objeto a través del cual éste es percibido, parece tener un fundamento más lógico. La conciencia visual percibe una forma y no un sonido, que es la impronta del órgano sensorial del que depende. Entonces, ¿cuál es la causa que produce esta conciencia visual con una naturaleza clara y conocedora? Ese es el producto del momento que precede a la conciencia, que da origen a la conciencia visual. Aunque hablamos de estados donde los niveles burdos de la mente se disuelven, y hablamos de estados de conciencia, la conciencia sutil siempre conserva su continuidad. Si una de las condiciones, por ejemplo, el momento que precede a la conciencia, no es completa, cuando el órgano sensorial y el objeto se encuentren, no serán capaces de producir la conciencia visual que lo ve. La conciencia mental es muy diferente, y la manera en que la conciencia sensorial y la conciencia mental perciben un objeto también es muy diferente. Dado que la conciencia sensorial no es conceptual, percibe todas las cualidades, o sea, todos los atributos del objeto, conjuntamente. Cuando hablamos de conciencia mental, esta es principalmente conceptual. Percibe un objeto a través de una imagen. Capta un objeto excluyendo lo que no es. Hay que meditar en profundidad sobre la cuestión de si las conciencias son creadas o producidas a partir de partículas químicas del mecanismo del cerebro. Desde el budismo se han tomado iniciativas sin precedentes para animar a la comunidad científica a probar, analizar y validar fenómenos espirituales. Sin embargo, la mente y el cerebro es cuanto los científicos están dispuestos a explorar. ¿Cuál es la postura de los científicos respecto a la conciencia y en qué difiere de la nuestra? Bueno, durante los últimos años he conocido a científicos del campo de la física nuclear, la neurología y la psicología, muy interesantes. Tenemos cosas que aprender de sus experimentos, de sus últimos hallazgos, y ellos a su vez se muestran interesados en saber más sobre las explicaciones budistas de la conciencia y la mente. He planteado esta cuestión a mucha gente, pero nunca he dado con una respuesta que me satisfaga. Por ejemplo, si aceptamos la postura de que la conciencia no es más que un producto de la interacción de partículas dentro del cerebro, debemos decir que cada conciencia se produce a partir de partículas del cerebro, ¿no? En ese caso,
Observemos las experiencias posibles con respecto a una rosa. Una persona podría tener la impresión de que es una rosa de plástico. He ahí una conciencia errónea. Poco después, tal vez dude y piense que a lo mejor no es una rosa de plástico, de modo que la conciencia errónea se convierte ahora en una duda. Luego supone que es una rosa natural, lo que sigue siendo solo una suposición. Por último, a través de determinadas circunstancias, como tocarla u olerla, descubre que es una rosa natural. Durante todas estas fases, la conciencia de esta persona está centrada en un único objeto, pero la persona pasa por diferentes fases de conciencia. De la visión errónea a la duda, de ahí a la suposición y finalmente de la cognición válida a la percepción válida. Experimenta diferentes fases de conciencia. No obstante, ¿cómo se explica que las partículas químicas cambien durante esas fases? Otro ejemplo. Vemos a una persona y pensamos que es nuestra amiga, pero esa persona en realidad no es nuestra amiga. La confundimos y la conciencia se confunde. Cuando vimos a esa persona tuvimos una conciencia errónea, pero en el instante en que alguien nos dijo que no era nuestra amiga, oír ese sonido nos hizo pasar de una percepción errónea de esa persona a una percepción correcta. Entonces, ¿qué hay de las experiencias de los grandes meditadores? Cuando un practicante alcanza un estado muy profundo de meditación, tanto la respiración como el corazón se detienen. Algunos amigos míos que practican estas cosas pasan varios minutos sin latidos ni respiración, creo. Si alguien permanece en ese estado durante horas, ¿cuál es la función del cerebro durante ese tiempo? Partiendo de esa base, lo que intento explicar es que existe un fenómeno llamado conciencia que tiene una entidad propia separada de las células del cerebro. Aunque al nivel burdo de conciencia está estrechamente relacionado con el cuerpo físico, también está relacionado con el cerebro. Pero la conciencia sutil es algo distinto. La conciencia sutil se vuelve más independiente de las partículas físicas. Así es como las funciones físicas de un meditador se detienen cuando alcanza un profundo estado de conciencia. Sin embargo, la conciencia está ahí. En ese momento, como las funciones físicas se han detenido, el nivel burdo de conciencia desaparece y el nivel sutil de conciencia se hace patente. Entonces, un par de preguntas que nos podrían surgir en este punto serían: ¿es la conciencia un fenómeno con muchas capas? Por ejemplo, ¿qué estado se experimenta en el momento de morir? Bueno, existen diferentes estados de conciencia. El estado de vigilia, el estado de sueño, el estado de sueño muy profundo y el estado de inconsciencia. Por ejemplo, en un desvanecimiento, el nivel de conciencia más sutil. De acuerdo con el supremo Yoga Tantra, el verdadero proceso de la muerte va precedido de 8 procesos de disolución. A saber, la disolución de los elementos de tierra, agua, fuego, viento y espacio. Luego pasamos por los procesos conocidos como apariencias, incremento del rojo, luego del negro y la luz clara de la muerte. Algunas personas experimentan estas disoluciones hasta cierta fase y luego regresan. He conocido a gente que lo ha experimentado y estaba fascinada. De acuerdo con el más alto tantra budista, al parecer experimentan un nivel profundo de conciencia y luego regresan. Cuando después de la luz clara de la muerte la persona renace en un reino donde hay un estado intermedio o bardo, pasa por una fase intermedia. Si, por ejemplo, el ser está renaciendo como humano,
experimenta este estado intermedio antes de que la conciencia entre en el útero. El proceso es el mismo para los niños probeta. En cualquier caso, el proceso vital comienza y termina con la experiencia de la luz clara. Si no aceptamos la continuidad de la conciencia, la gran pregunta es, ¿cómo evolucionó el mundo? Si aceptamos la teoría del Big Bang, ¿qué hizo que el Big Bang ocurriera? Es evidente que todo el sistema del universo primero evoluciona, luego se mantiene y por último desaparece. Si adoptamos la postura de que las cosas pueden existir sin una causa, tropezamos con muchas contradicciones. Pero si por el contrario aceptamos una causa, tenemos que aceptar la teoría de un creador. También en este caso surgen muchas contradicciones. De acuerdo con la visión budista, como los seres sensibles forman parte del entorno o hábitat natural, el universo evoluciona. Esto significa que si aceptamos la continuidad de la conciencia sin principio, existe alguna forma de explicar el ciclo de la vida. Aunque esta postura plantea menos preguntas, aún surgen algunas. Por ejemplo, ¿por qué la conciencia no tiene principio? Si aceptamos la continuidad de la conciencia y la de los seres sensibles o vida, las preguntas se reducen. De modo que preferimos una respuesta incompleta, pero menos controversia. Aceptamos que la conciencia sutil no tiene principio ni fin. En la iluminación, en la budeidad, la conciencia sutil todavía existe, no tiene fin. Dicho esto, ¿cómo diferenciamos entre lo que conocemos como mente cognitiva y conciencia? Bien, existen dos tipos de conciencia mental, conceptual y no conceptual. La conciencia mental no conceptual también se conoce como percepción directa. Todas las escuelas budistas aceptan tres percepciones directas: sensorial, mental y yógica, que se alcanza a través de la meditación. Existen 6 conciencias principales que van de la conciencia visual a la mental. Todas van acompañadas de factores mentales. Los 5 factores mentales en constante funcionamiento y los que unas veces están presentes y otras no. Los sutras explican que la conciencia visual ve una forma, pero no es consciente del hecho de que es una forma. Según sus diferentes funciones, las conciencias se dividen en 2: cognición válida y cognición inválida. A fin de alcanzar los resultados deseados, debemos seguir la cognición válida. Los resultados de la cognición válida pueden ser ininterrumpidos o interrumpidos. Existen 3 tipos de cognición válida: no percepción del objeto, conciencia errónea y duda. La no percepción comprende la conciencia que tiene la apariencia del objeto pero no puede registrarlo, no puede reconocerlo. También incluye la conciencia que es pura suposición. La conciencia errónea distorsiona el objeto que percibe. Y existen 3 tipos de duda o conciencia vacilante. Una suele gravitar hacia la verdad, otra hacia la percepción errónea y la tercera se halla en un punto medio. Existen diferentes niveles de cognición inválida. A fin de contrarrestarlos, hay diferentes fases de transformación de la conciencia. En la primera fase, tenemos que contrarrestar la visión errónea centrada en un solo punto. Para ello, existen métodos, por ejemplo, silogismos, por los cuales la persona muestra su postura y debilita la fuerza de la visión errónea centrada en un solo punto. Una vez que esta fuerza desaparece,
se pasa a la fase de duda y más duda. Esta se supera mediante silogismos y razonamientos lógicos. Se obtiene una comprensión deductiva del objeto y cuando nos familiarizamos con ese objeto, alcanzamos la fase en que la conciencia se vuelve no conceptual. Existen 3 tipos de sabiduría, a saber, las que surgen de escuchar, contemplar y meditar. Esto es solo una explicación básica de las conciencias, por supuesto. Para comprender detalladamente la presentación de la conciencia, primero es preciso comprender la presentación de los diferentes objetos de la conciencia, los agentes por los cuales conocemos estas presentaciones diferentes y la forma en que la conciencia coopera con el objeto. La conciencia conecta con sus objetos de diferentes formas. Para la conciencia no conceptual, existe lo que llaman el objeto aparente, pero no objeto de conceptualización como en el pensamiento conceptual. Para el pensamiento conceptual, hay lo que se llama el objeto de conceptualización. Existen también ciertos tipos de objetos llamados objetos de percepción. Existen diferentes niveles de objetos. Entonces, cuando hablamos de conciencia sutil, ¿existe distinción entre conciencia misma, conciencia de algo y conciencia para algo? Bueno, es muy difícil imaginar la conciencia sin un objeto porque el propio término conciencia significa ser consciente de algo, de un objeto. Creo que el término conciencia se aplica en el nivel burdo de la mente desde el punto de vista de la acción. La conciencia sutil se hace patente en personas corrientes solo en estados de inconsciencia, como por ejemplo un desmayo. Si tenemos en cuenta los 8 procesos de disolución en el momento de morir, el 7º es negro y está dividido en 2. La primera parte todavía conserva una memoria sutil y en la segunda, dicha memoria se pierde. Tenemos la experiencia de la luz clara por el poder de nuestras acciones kármicas. Es como un proceso natural de disolución donde cesan los agregados que obtuvimos como consecuencia de nuestras acciones kármicas. Pasamos por ese proceso de forma natural. Existe la posibilidad de experimentar el estado de luz clara a través de la práctica del yoga, los vientos y demás, donde el meditador, gracias a su comprensión, genera esta experiencia a través de la meditación. Aunque llegado a este punto experimenta el nivel sutil de conciencia, es consciente de ello. No pierde el control. El meditador ha de dirigir este tipo de experiencia hacia la realidad, la naturaleza de la vacuidad. Pasando por un momento al tema de los sueños, ¿son importantes los sueños? ¿Cómo los interpretamos? Sobre todo aquellos que son completamente disparatados, ¿verdad? Bueno, puede que un sueño concreto se repita una y otra vez, por lo que es importante. Esto es algo que nos pasa a todos. El momento en que se sueña también lo es. Los sueños que se tienen al amanecer pueden ser indicadores de algo, de modo que investiga los sueños que tengas en torno al amanecer. Si uno se toma muy en serio los sueños y quiere ir más allá, es posible ahondar en ellos con la ayuda de determinados yogas del viento. A través de esta práctica, los sueños se vuelven más claros y definidos. Por lo general, un sueño es algo que consideramos ilusorio, carente de verdad. Según Madhyamika Prasangika, la más alta escuela budista, todas nuestras experiencias con la conciencia, incluso en el estado de vigilia, son erróneas en cuanto a la apariencia del objeto. Lo percibimos erróneamente. Por tanto,
nuestras experiencias pueden ser aún más erróneas en los sueños. Dicho esto, ¿bajo qué condiciones puede la conciencia onírica salirse de la realidad? Bueno, cuando hablamos de conciencia onírica y cuerpo onírico, estamos hablando de una clase de experiencia muy diferente, donde el cuerpo onírico es autónomo, independiente del cuerpo burdo físico. Estamos en un plano completamente distinto. El cuerpo onírico puede ver la realidad. Durante el día, el cuerpo onírico de una persona puede ver que es de día. El día es el día. La noche es la noche. El cuerpo onírico especial puede abandonar el cuerpo físico. Hace muchos años conocí a una persona que tenía esa clase de experiencia no debido a la práctica, sino a su karma, a experiencias en vidas pasadas. Se sentía muy incómoda y me preguntó qué podía hacer. Al parecer, cuando caía en un sueño profundo, salía de su cuerpo y veía a sus amigos. Veía cosas reales. Ese es el cuerpo onírico especial. Y ahora, para terminar este vídeo, y dejadnos saber lo que pensáis en la caja de comentarios, ¿es la meditación la única forma de comprender nuestro subconsciente? ¿De acceder al poder de los sueños? Bueno, la comprensión de la propia naturaleza debe desarrollarse a través de la meditación profunda. No hay otra manera. Cuanto más sutil es el nivel de conciencia, más profunda es la meditación. El nivel de conciencia durante el sueño es más sutil que durante la vigilia. La meditación realizada en estado de vigilia equivale al del sueño. Tales métodos son muy poderosos. Lo que dije antes sobre investigar los sueños es así. A veces tenemos un sueño que indica que vamos a oír una gran noticia al día siguiente. Tenemos la capacidad en nuestra conciencia de prever el futuro. Aunque no somos capaces de desarrollar plenamente esta capacidad, podemos obtener algunos indicios, aunque no siempre sean fiables. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.